Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Tenemos un chin de gripe. Dios es bueno. Pero en esta hora, gripe del día. ¡Sal de tu cuerpo! Vamos a hacer una oración, mi hermano. Hay que reprender. Vamos a hacer una oración que debimos hacerla hace un ratico. En el nombre de Jesús. Rey eterno, Rey de gloria, gracias te damos Gracias, por Señor permitirnos estar aquí. Señor, que cada uno de los oyentes, televidentes, YouTubevidentes puedan recibir una palabra Amén. y puedan ser edificados. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, tú sabes que los pastores siempre quieren tener una iglesia con muchísimos miembros. Eso es normal. Toditos quieren convertir el barrio entero, convertir la zona entera. Bueno, Que no mi voy a iglesia sea la más generalizar grande. para los perseguidores, no voy a generalizar. Que muchos pastores quieren tener una iglesia sumamente grande. Te lo digo, no voy a generalizar porque mi madre, cuando ella pastoreaba, ella tenía un pensamiento, el siguiente. Ella decía que ella prefería una iglesia con 5 miembros que crezcan, que sean productivos. que crezcan, ¿verdad? Como que se eduquen, que aprendan y que después vayan a hacer el trabajo que corresponde. Eso es interesante. Que más que una iglesia con 80,000 gente, la cual tú como pastor no tienes capacidad de preparar. No lo conoce a ninguno. La palabra dice que el pastor conoce sus ovejas. Exactamente. Y a mayor cantidad de miembros que tú tengas en una iglesia, menos conoce a la iglesia. Mucha gente quiere tener una gran iglesia de 100,000 miembros. Vamos, Corea, por ejemplo, tiene iglesia de 100,000 miembros. Una iglesia con 50,000 miembros en Corea del Sur es una iglesia regular, por así decirte. Sin embargo, de este lado, en Latinoamérica, mucha gente piensa que la prueba de que Dios está en tu ministerio es el tamaño de tu iglesia. Incluso mucha gente piensa que el avivamiento es que tu iglesia se esté llenando de gente. ¡Wow! En mi iglesia hay un avivamiento. ¿Y por qué, varón? No, porque en mi iglesia muchísima gente hay. Entonces, dado a este tema, yo creo que la pregunta crucial de este podcast es, ¿qué quiere Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Una iglesia grande o una iglesia pequeña? Una iglesia grande que tenga una multitud de personas o una iglesia pequeña con cristianos maduros, con creyentes que verdaderamente vivan la fe. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, le decía a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 13, examinaos, probaos a ver si están en la fe. Porque dentro de la congregación había mucha gente, pero la manera en la que ellos estaban viviendo no iba acorde al propósito de vida que Dios quería para esos creyentes. Pues en Corintio, al ser una ciudad tan tan concurrida, porque era una ciudad que tenía 2 puertos, había muchos comerciantes allí, había mucha idolatría, había mucha prostitución, había una cultura griega, había cultura romana, de manera que había un ataque directo a la iglesia por todo lo que conformaba la cultura de aquella época. Sin embargo, dentro de la iglesia había mucha gente que ya estaban empezando a vivir de esa manera. Pablo lo llama a los que persisten en pecar sin arrepentirse. Y le dice, examínense a ver si ustedes están en la fe. Porque había mucha gente de la iglesia. Sí. Pero ¿cuál era la condición de vida que vivía esa gente en la iglesia? Mira. Y yo creo que eso es un punto interesante. ¿Nosotros queremos tener una iglesia grande, con una gran multitud, o queremos tener una iglesia productiva para el reino de los cielos? Mira, hay una película que dicen que fue sacada de una historia bíblica de Gedeón y los 300, que es la película de 300, ¿verdad? Gedeón tenía un ejército enorme y el ejército fue reducido al ejército que era más entregado. Asimismo, a veces pasa en muchas iglesias. Iglesias con multitudes de personas, 10, 20,000 personas. Y de esas 20,000 personas hay varios cristianos y multitudes de personas que solo son visitantes.
¿Por qué razón? Bueno, me gustó incluso un mensaje por el que ha sido atacado Sujé Michelén, que él decía, los que visitan la iglesia, leen la Biblia y oran y no son cristianos. Él Ujú. hablaba de eso. Muchas veces hay personas que simplemente van a la iglesia porque les gusta el ambiente, porque en una ocasión escucharon a una persona y les gustó y empezaron a ir a su iglesia, o porque entienden que el estatus de esa iglesia es como bien para ellos. Wow, esa iglesia tiene un buen estatus. Hay muchas personas, porque habitualmente las iglesias muy grandes, el estatus es muy alto en cuestión económica, y no estoy hablando simplemente del liderazgo, sino de los miembros también. El estatus de la iglesia, que tiene muchísimos miembros, casi siempre es un estatus alto, pero en cuestiones económicas. Ahora, en la espiritualidad, al pastor se le hace difícil poder enseñar una vida espiritual correcta. Y a veces, y vamos a tomar este texto que tomamos nosotros mucho los pentecostales, de lo que Ezequiel en una ocasión dijo, a veces son un valle de huesos secos, que necesitan cobrar vida, pero ¿cómo van a cobrar vida si el pastor simplemente enseña al liderazgo? No hay capacidad de poder enseñar al pueblo, aunque, aquí voy, a lo que en una ocasión Reuel, no sé si sabes quién es, en la Biblia menciona a Reuel, que es Jetro también, el suegro de Moisés. Reuel, Moisés tenía un pueblo grandísimo, y Reuel le dio una estrategia. Entonces aquí vemos un estrecho que posiblemente en una iglesia grande, si usan estrategias bíblicas, está correcto. ¿Cómo? El pastor, que se dota de un liderazgo de pastores, llamados también, que hacen dentro de esa iglesia el trabajo de edificar a grupos dentro de la misma iglesia. Y con esto es bueno entender que no estamos diciendo que una iglesia grande es mala No, no, o que no se debe tener una iglesia grande. No, para nada. Si esa es la voluntad de Dios, que mi congregación sea de 1000 personas, bien, trabajemos con esos 1000. Si la voluntad de Dios es que mi congregación sea de 50 personas, también está bien. claro que sí. Aquí es saber cuál es la voluntad de Dios para mi ministerio. Pues el ministerio de Jesús y las personas a las que Jesús alcanzó son menos que el apóstol Pablo alcanzó. No, y también dar a entender que porque la iglesia de un pastor tenga pocos miembros, no es que el pastor no está trabajando correctamente para No. Dios, porque se juzga el crecimiento de tu iglesia con la espiritualidad de la misma. Ah, no, porque ese pastor no está trabajando, Dios no lo está usando, Dios, por el simple hecho de que ese pastor no tiene 1000 miembros en su iglesia. Entonces, la realidad es que no es el tamaño de la iglesia, no es el número de personas que haya en la iglesia lo que define si es la voluntad de Dios o no. Mira, en mi iglesia, por ejemplo, mi pastor es misionero y mi pastor ha tenido la visión de trabajar con niños desde siempre. Y el enfoque principal de nuestra iglesia es trabajar con los niños. De hecho, tenemos una escuela en la cual se le enseña a los niños la palabra de Dios. Y nosotros, por ejemplo, los domingos a las 11 de la mañana, que tenemos culto de niños, allá fácilmente se pueden meter 300 niños, 200 niños, 100 niños, domingo en la mañana. Porque la visión de nosotros es sembrar la semilla en esos niños para que mañana sean hombres y mujeres de bien. Quizás algunos digan, no, pero ustedes tienen que crear programas para trabajar con los adultos, que sí, eso está muy bien, pero que la visión que Dios te ha dado a ti quizás no es la mía. El alcance que Dios te puede dar a ti probablemente no es el mío. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el propósito que Dios quiere para mi ministerio. Que yo Exactamente. tenga una iglesia grande o que tenga una iglesia pequeña funcional. Eso es un punto interesante, porque tú decías un rato que se mide el trabajo o la espiritualidad de un pastor por el tamaño de su iglesia. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Pues yo puedo tener 50 miembros en una iglesia que salgan afuera y tengan un alcance de 5000 personas. Y eso es mejor o es preferible a yo tener 1000 gente dentro de una iglesia que no le prediquen a nadie fuera de la iglesia. 1000 gente dentro de una iglesia que simplemente vayan. Que van a la iglesia. Yo estoy en la iglesia porque voy, me gusta como el pastor predica. Incluso
las iglesias que tienen muchos miembros, a veces el mensaje es un poco más general. Sí. ¿Sabes? Tratan de algunos puntos no predicarlo. ¿Por qué? Porque para tú mantener muchísimas personas, tú tienes a veces que como manejar ciertos aspectos. Por eso era que el apóstol Pedro, que en una ocasión estuvo preocupado, le dijo a Jesús, la gente se está yendo. Porque nosotros los seres humanos nos encantan los seguidores. Sí. Por ejemplo, nosotros queremos llegar a 1000 seguidores. Así que mi gente, queremos llegar a 1000 seguidores. Y vamos a regalar algo. Comparte este contenido. Compartan este Que te contenido. tenemos, no un iPhone, pero un ZT. Ya tú sabes. Sí. ZT vamos a regalar. Mi gente. No, se van a desuscribir la gente. Olvídense del ZT. Príncipe, nosotros siempre queremos, el ser humano, tener muchos seguidores. Entonces, eso a veces limita a que el mensaje sea el correcto. Jesucristo lo único que dijo fue, ¿te quieres ir tú también? O sea, Váyanse ustedes. la idea no es yo tener muchas personas que me sigan por los panes y los peces, por lo que se ve beneficioso, porque yo te diga que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar. No, es que Dios quiere que tú, no importa que sean 3 personas, porque la Biblia hace referencia a que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. O sea, Dios lo que quiere es que las personas que estén reunidas en el nombre del Señor y que el Señor esté ahí presente, que el Señor sea quien los dirija, que ellos puedan hacer el trabajo y la obra correcta que Dios ha enviado. Mira, y hay algo que no podemos confundir. Porque, por ejemplo, hay muchas iglesias grandes que tienen una membresía de 3,000 y 4,000 personas. Que, o vamos a poner, en el mayor de los casos, esa mega iglesia en los Estados Unidos, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Y quizás la mayoría de esas megas iglesias neopentecostal tienen un mensaje sencillo, alivianado, un mensaje favorable, un mensaje que en lugar de acusar al pecador para que vuelva a Cristo, acomoda la vida del pecador. Dios te ama como tú eres, Dios te quiere como tú eres, y tal Varón, y tal y tal cosa. Yo creo que nosotros estamos alivianando el mensaje, estamos Déjame como ver, suaves, estamos déjame como decirte. sencillos. Y- Hay y- que darle duro. Hay que darle duro a esa gente, varón. Entonces, ese tipo de iglesia, por ejemplo, nosotros podemos decir, no, esa iglesia está llena de gente porque le predican un mensaje que ellos quieren escuchar y se sienten bien y se sienten cómodos. No le hablan de su pecado para que se arrepientan. Príncipe, hay una teoría que viene de esas iglesias y es, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Ajá. Dios no quiere saber del pecador, que se sepa. Salmo dice que Dios está irado todos los días con el impío. Dios, el que comete pecado, Dios lo aborrece, dice la palabra. Entonces, esas personas, ¿qué hacen? Ellos tratan de no decirle las cosas como son. Tratan de maquillarle por completo el mensaje, obviándole el pecado. Incluso, eso es parte de lo que vienen haciendo para, como el evangelio, ponerlo de una manera en la cual todo el mundo puede decir que es cristiano. Mira, Joel Austin, uno, si no es el más grande de los pastores americanos, con la iglesia más grande, está entre ellos. Hace un tiempo atrás que él era el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos. A él le preguntan que por qué él no le hablaba a la congregación de pecado. Y él decía que ese no era su trabajo, que él no tiene que hablarle de pecado. Pero le hablaba de los diezmos, le hablaba de las ofrendas, pero no le hablaba de su pecado. Tenía homosexual en su congregación, en su banda de música, en el grupo de adoración. Cosas que nosotros vemos que son totalmente antibíblicos, pero el pueblo se siente cómodo con su estilo de Sí, vida porque- sin que haya una reprensión. Porque hacen un evangelio de inclusión como el del Papa. Tú sabes. Y yo creo que esto no se trata de inclusión. Esto no se trata de yo te voy a aceptar como tú eres. No, yo te voy a predicar la palabra como tú eres, pero tú tienes que saber que tú no estás andando conforme a la voluntad del Padre. Porque yo no puedo decirte, si tú eres ladrón, que sigas robando mientras yo te estoy predicando la palabra. Yo te tengo que decir que si sigues robando te van a matar en la calle. Sí, y que si tú estás robando, usted no es cristiano nada. Igual que un Simple y llanamente. inmoral. Exactamente. Igual que cualquier persona que tenga cualquier tipo de pecado.
Entonces, nosotros vemos que estas grandes iglesias tienen este tipo de formación y pudiéramos decir, bueno, como a ellos lo acomodan, por eso es que esa iglesia está llena de gente. Y puede ser verdad, pero también nosotros vemos iglesias que son grandes Sí, y son claro. muy bíblicas. Iglesias que son muy centradas en el mensaje de la palabra y son grandes iglesias también, tienen mucha cantidad de miembros. Porque yo creo que la necesidad del creyente va donde se le pueda suplir. Si yo tengo necesidad de que se me alimente mi ego, yo voy a ir donde una iglesia donde me digan, tú puedes, tú eres un ganador, tú eres un vencedor, tú puedes hacer todo. Pero si yo tengo necesidad de doblegar mi ego y de andar conforme a la voluntad de Cristo, yo voy a ir a una iglesia donde me digan, tus pecados, Cristo lo puede borrar. Pero si tú no te arrepientes, lamentablemente, tu vida irá a Y condenación. te voy a decir algo. Eso es algo que nosotros los seres humanos prácticamente nunca tenemos, necesidad de doblegar nuestro ego. No. Todo lo contrario, a nosotros nos gusta darle vida al ego. Y ese mensaje nos enseña a que nosotros podemos ser. Nosotros vemos que hoy en día han surgido muchos motivadores, personas que están para motivar al otro. Que antes, Tú antes, puedes. antes eran pastores, ahora son coach y motivadores personales. Exactamente. Tú puedes hacer esto, tú lo puedes lograr con tu esfuerzo, poniendo a Dios a un lugar, a un lado. La Biblia nos enseña algo, y es que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. O sea, y me gusta como el apóstol Pablo hace esta referencia, porque él no dice por. Esas personas enseñan, tú por Cristo lo puedes todo. No, no, es en Él. Si tú no estás en él, no puedes nada. No, no puedes nada, Jesús mismo porque dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podéis nada pueden hacer. hacer. O sea, es que no importa lo que tú creas que puedes hacer por ti mismo. Obviamente, las personas pueden lograr muchísimas cosas por sí mismos. Ahora, en Dios, nosotros todo lo que es para el agrado de Dios lo podemos hacer. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que yo tenga una gran iglesia o que yo tenga una iglesia pequeña funcional? Ese es el punto neutral aquí. Yo creo que lo que Dios quiere es que cada ministerio cumpla el rol con el que Dios lo ha levantado. Qué bueno que dijiste eso. Sí, sí, porque una iglesia en la cárcel, en La Victoria, no tiene el mismo rol que Claro una que no. iglesia en Piantini. Ah, pero una iglesia en la cárcel tiene cuatro miembros. Una iglesia dentro de La Victoria tiene 20 miembros. Y una iglesia aquí en Piantini tiene 800 miembros. ¿Es el mismo rol? No, No, porque en la cárcel tú vas a trabajar con personas que tienen problemas de conducta. claro que sí. Y esas personas que tienen problemas de conducta, Dios te está levantando a ti para que trabajes con ellos específicamente y no con 500 empresarios que tienen otra forma de vida. Y dentro de eso mismo del rol del ministerio, es que los pastores tienen que dedicarse a algo, y es a guiar las ovejas. Y cuando el pastor guía las ovejas, el pastor tiene que percatarse de que esa oveja pueda entender lo que él habla de manera tan clara que yo vi un video que un pastor de ovejas, cuando le habló a sus ovejas, todas las ovejas miraron y fueron donde él. Las personas le voceaban a las ovejas de mil maneras. Le silbaban, la llamaban y nada. Y cuando el pastor lo hizo, todas las ovejas fueron. Las ovejas, o sea, la iglesia tiene que conocer cuál es el principio fundamental de dónde nosotros tenemos que ir. Eso es así. Entonces, cada ministro debe de saber cuál es su rol en la iglesia. Los evangelistas, ¿mi rol cuál es? Mi rol es llevar el evangelio de salvación a las personas que no han creído para que crean. Los pastores es guiar a esas ovejas que vienen por medio de esa predicación. Los ¿Verdad? misioneros. Los misioneros es ir a otros lugares a que a predicar a lugares lejos. Esos misioneros, yo digo que un misionero es un evangelista. Es un evangelista, Es un evangelista. pero la función es diferente.
Porque un evangelista fue y predicó y se fue. Sí. El misionero tiene que hacer una comunidad de fe, levantar una comunidad de Eso- fe en el lugar donde se le Yo lo envíe. pongo un misionero como un apóstol. De hecho, lo es en el término, Como, en el de la término palabra, real, ¿verdad? Claro. Lo único que a los misioneros eso es como un término como para quitarle rango y mérito. Misionero. Pero en la Biblia lo llama apóstol, Mi pastor llegó a este país como misionero. como apóstol. No, como misionero. Esa charlatanería. ¿Cuál charlatanería? Nosotros no creemos en esa charlatanería. No, espérate. De estos autodenominados apóstoles. No, pero vamos a ser claros. No, profeta, Vamos a ser claros porque la Biblia me habla que a mí- sean misioneros. La Que Biblia me sean habla a mí de misioneros apóstol. entonces. Es que tú sabes que el término que utilizan no es un término de fe, es un pero- término que le da poder. Sí, pero ahí es que estamos... Autodenominarse ahí es que- apóstol, yo soy ¿Quién? la gran vaina. Ahora, y yo ¿quién tengo 10 puso- iglesias por debajo Varón, de mí. ¿quién puso el concepto apóstol como algo muy grande? Eso es como en las iglesias. En las iglesias, el diácono es una gente de autoridad y poder que a la gente le baja raya. Y en la Biblia el diácono es un servidor. ¿Sabes? Todo el que está en la iglesia es un servidor, Nosotros pero tenemos- el apóstol de hoy en día, los autodenominados apóstoles de hoy en día, mal utilizando el término original de la Ya, pero palabra. nosotros lo que tenemos es que Profeta, reformar el término. mal utilizando el término real de la palabra, son semidioses. Ok. Semidioses que le dicen a otros pastores, si tú no estás debajo de mi cobertura, tu iglesia no va a funcionar. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo no tengo aunque problema difiero en lo Profeta, siguiente. yo no tengo problema con el término. Ok, Porque aquí ahora somos sí. estudiosos y sabemos lo que significa el término. Sí, por lo yo me que yo te refiero yo me refiero a estos sicarios. A estos sicarios que condenan iglesias que no están por debajo de ella. Hubo un psicópata de los apóstoles más criminales que hay en este mundo, de los latinos más poderosos, que él dijo que a los pastores que no estén bajo su cobertura, el coronavirus le iba a llegar a su congregación. Un Y hubo- endemoniado, varón, y- porque tú eres tan Es más, que lo suave. voy a decir, Guillermo Maldonado. Ah, Hubo un hombre. pastor latinoamericano que no quiso estar bajo su cobertura y el tipo se murió. Y él dijo, Ah, pues brujo. no. El tipo murió porque le dio COVID. Y él Sí, pero... alegó. pero- No, fue después de eso que él dijo. Ah, ok. Después de eso él dijo que esa fue la maldición de Dios porque él no estaba bajo su cobertura. Es un empichonado. Un tipo que lo único que le falta es sacar una pistola en la congregación y decídeme en todos los cuartos que están atracados. Y esos son los apóstoles, loco, que tú me estás hablando a mí. Eso no se parece en Es que nada yo no estoy a lo hablando de eso. bíblico. Es que ahí es que vamos. Tú me estabas hablando de tu pastor y yo dije un apóstol. Y yo te es estoy que diciendo- nosotros tenemos que bien emplear el término. Nosotros tenemos No, es que somos nosotros los encargados, príncipe, de romper con esa esquematización que le tienen, rango, porque te voy a decir algo. Hay algo que quieren casi todos los cristianos, príncipe. Mire, si usted no tiene Casi todos los cuarto, usted cristianos no puede quieren ser ser un pastor. apóstol en este país. Si usted Está no tiene bien. cuarto, usted no puede ser un apóstol. Aquí los autodenominados apóstoles son los ricos. Sí. Los que le sacan Y me gustó una canción hasta le la sacó, cizaña. Una canción que le sacó Chelo Hong a los apóstoles que después de eso desapareció del mapa. Hasta que le tiró al líder en estos días. Ajá. ¿Verdad? Pero desapareció ¿por qué? Porque él, al hacer una canción en contra de los poderes de la iglesia en el país, ¿verdad? De esas megas iglesias en el país, iglesias grandes, al él ir en contra de eso lo único que hizo fue derrumbarlo. Profeta, Un mira, muchacho ya que yo se no estaba quiero seguir. presentando- Ya yo un no muchacho que se quiero. estaba presentando en eventos grandísimos por simplemente darle duro con una canción, hablar la realidad. Loco, unos criminales.